Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo segmento de Mentores. El día de hoy nos acompaña Daniel Gallegos, licenciado y abogado, especialista en Derecho Constitucional, egresado en fase de investigación doctoral y actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, ¿nos puede contar cuál es el trabajo que se realiza en el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional? El trabajo que en el Centro de Estudios realizamos es el de difundir el derecho constitucional y hacer estudios de investigación en los cuales lleguemos a indagar cuestiones importantes, relevantes para la Constitución en general y la convivencia democrática en específico. Sí, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es la ley en la que está establecida las competencias y atribuciones de la Corte Constitucional, dice que va a haber un centro dedicado a la investigación y a la difusión del derecho constitucional. Y nosotros con ese mandato hacemos capacitaciones, hacemos eventos, hacemos publicaciones y generamos estudios sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la Constitución como una fuente del derecho y con la jurisprudencia constitucional, que es lo que la Corte hace, decidir en casos y establecer decisiones que luego son aplicadas por todas las autoridades públicas. Doctor Gallegos, ¿por qué cree usted que es importante para el país este centro? Es importante porque hay un concepto que nosotros manejamos que se llama el de la cultura constitucional. La Constitución puede terminar siendo un texto que para mucha gente es extraño, y la idea de que exista un centro de difusión del derecho constitucional tiene que ver con que las personas se apropien de la Constitución, ¿sí? Y que no sea un texto que solo a los abogados les interese, ¿no? Al típico constitucionalista que tú ves en un noticiero, por ejemplo, ¿no? Una persona tiene que saber lo que la Constitución dice porque es importante. Los derechos que la Constitución reconoce los ejercemos todo el tiempo, ¿no? Cuando salimos a la calle ejercemos nuestro derecho a la libertad, cuando contratamos algo hacemos ejercicio de nuestra iniciativa privada, de la libertad de contratación, cuando manejamos nuestro vehículo también, y también cuando interactuamos con el Estado, ¿no? El momento en que hacemos un trámite, el momento en que votamos, etcétera. Las personas siempre están en contacto con lo que la Constitución dice, y entonces el centro es importante porque permite fomentar esta cultura constitucional. A propósito que hemos conmemorado la Semana de la Justicia en estos días en el país, ¿cuál considera usted que es el valor real de la justicia? Comenzaría por decir por qué estamos celebrando la Semana de la Justicia Constitucional. En esta lógica de hablar de la cultura de la Constitución es importante entender que hay un órgano que la protege, que es la Corte Constitucional. Y hemos hecho una investigación para encontrar cuándo comenzó este fenómeno de que existe un órgano con competencia jurisdiccional, es decir, que administre justicia y que tenga como única misión el proteger la Constitución. Y después de esta investigación encontramos algunas decisiones del Tribunal de 1945, ¿sí? Solo para hacerlo rápidamente, la primera decisión en la que el Tribunal protegió la Constitución contra una ley fue el 29 de mayo de 1945, cuando cogió un artículo del Código de Procedimiento Civil, el artículo 1002, que establecía algunos apremios personales. ¿Qué es un apremio? Es cuando una persona asegura una deuda con alguna cuestión. Por ejemplo, en pensiones alimenticias es un caso de apremio personal. La persona que debe pensiones alimenticias se le priva de la libertad transitoriamente. Pero en esa época era por muchos más casos, deudas de muchos tipos. Y el Tribunal de Garantías Constitucionales estimó que esto era violatorio a un derecho constitucional que es la prohibición de la prisión por deudas. Es decir, por deudas no te pueden meter preso, en pocas. Y entonces esta es una decisión importante para nosotros porque marca el inicio de esta defensa de la Constitución por parte del Tribunal. Y por eso es que es importante la justicia. La justicia en general lo que hace es proteger los derechos de las personas, y la justicia constitucional más porque te protege contra los abusos de los bienes más fundamentales que son los derechos. ¿Cómo considera que se lleva a cabo la justicia constitucional en el Ecuador con respecto a los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales? Nuestros derechos son derechos, si queremos decirlo, más nuevos, en el sentido de que han sido reconocidos posteriormente.
¿no? Si nosotros históricamente hablamos de los derechos, se ha hablado de generaciones, ¿no? Los primeros derechos que fueron reconocidos, por ejemplo, la vida, la libertad, el derecho al sufragio, son mucho más antiguos y reconocidos, pero estos derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo la salud, la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, son derechos que nacieron recién a inicios del siglo XIX y peor los derechos ambientales, mucho más adelante. Y son importantes en nuestra convivencia diaria porque son derechos que aseguran la supervivencia de las personas. Digamos, uno puede tener derecho a la vida, pero si no tiene que comer, realmente es un derecho que está ejerciendo. Si no tiene condiciones de vida dignas, si no tiene agua potable, si no tiene las condiciones básicas para poder desarrollarse. Y esos son los derechos económicos, sociales y culturales. Y los derechos ambientales y en nuestra Constitución también el derecho a la naturaleza, creo que nos protegen especialmente ahora en el contexto de una crisis del cambio climático, estos cambios que estamos viviendo todo el tiempo, las estaciones se van cambiando de época, tenemos desastres naturales cada vez más grandes, tifones, etc. La idea de que protejamos el ambiente es a la final una cuestión de protegernos a nosotros mismos y por eso es que son importantes estos derechos. ¿Qué factores inciden para que no se aplique la justicia de manera eficiente en el Ecuador? ¿Y cómo se podría cambiar esta situación? Esta es una pregunta bastante complicada, creo que hay muchísimos factores y hay muchas veces que la gente que responde esto se queda en las soluciones fáciles, ¿no? Uno diría, hay que sacar a los jueces malos, pero bueno, luego preguntas, ¿quiénes son los jueces malos? ¿Cómo los identificas? Hay que capacitar a los jueces, pero muchas veces eso no tiene que ver con capacitación. A veces los jueces fallan por amenazas, a veces por presiones, a veces por corrupción. Y todo pasa por muchos factores, ¿no? La educación, la cultura de las personas. También hay que considerar que muchas veces los litigios no son necesarios. Los propios abogados, y esta es una invitación en general, es a pensar en evitar el conflicto en vez de propiciarlo. Porque muchas veces creemos que con eso ganamos trabajo, pero la verdad lo que estamos haciendo es colapsando el sistema de justicia, generando más conflictos y haciendo que la gente resuelva sus problemas cada vez más tarde. Hay muchísimos problemas como ese y enumerarlos en 15 minutos va a ser muy difícil. Para finalizar, doctor, ¿qué mensaje le daría a aquellos estudiantes que están cursando la carrera de Derecho? Entre lo legal y lo justo, siempre elijan lo justo. Y el otro mensaje como director del Centro de Estudios es que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube y en todo lado. Y además que estén atentos a todos los eventos y todas las cosas que queremos hacer junto con la UES, que es una de nuestras aliadas más cercanas. Gracias, doctor Gallegos, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Espero haber cumplido las expectativas. En el segmento de hoy aprendimos un poco más sobre la importancia del principio moral, que inclina a juzgar y a obrar respetando la verdad. Esto fue Mentores, gracias por habernos acompañado.